Bien, pues estamos regresando con este gran tema. Ustedes van a ver lo importante que es la enfermería en nuestro país, en cualquier tipo de enfermedad. Y en el área médica, pues también el médico, la gran mayoría, reconocemos el gran trabajo que hace la enfermera. Y o el enfermero, por supuesto, que es algo que no es nada más el punto de decir, ya dejé las indicaciones, ya se dejaron las indicaciones. No, es que aparte de esto, va a ver quién las va a implementar, que es la enfermera. Quién va a estar al cuidado que se lo tome, convencer al paciente que se lo tome o que se deje picar. La enfermera, el calmar a los pacientes, el calmar a los familiares, realmente es una labor titánica la que se avienta la enfermera. Bueno, aquí en México seguimos con este gran problema que decíamos que año con año no cambia nada, sino que vamos para más o peor. Y les comento que la Organización Internacional de Trabajo desde 1977 le hizo la recomendación al gobierno de México el asegurar que hubiera suficiente personal de salud. Esto estamos aquí englobando principalmente nada más la parte de enfermería, no digamos también la parte de los médicos. Pero en este caso se recomienda, según la Organización Panamericana de la Salud, recomienda 5 o 6 como, digamos, por cada 1000 habitantes. En el caso de nuestro país, apenas llegamos al 3.9. O sea que realmente tenemos un grave problema. ¿Y esto en qué va a tener una consecuencia? Bueno, aquí nos platicarán. Y seguramente, bueno, ahora empiezo contigo, Chela, ahorita que decías tú que estuviste en el asilo, pues también probablemente tú has detectado esa situación de que hay más pacientes que personal de enfermería. Y entonces el punto es que es un círculo vicioso. Los dueños del asilo o del hospital no quieren pagar más personal. Les pagan menos. Entonces los pacientes quieren tener más pacientes. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final no se dan cuenta que quien va a quedar mal es la institución, porque va a dar un mal servicio. Mal servicio. Y eso es por falta de personal. ¿Qué me comentas de esto, Chela? Exactamente. Normalmente en un asilo habemos una enfermera para 10 pacientes, que vas a bañar a 3 y a 7 no, porque no te alcanzó el tiempo. Pues, ¿cómo? Ajá. Sí, entonces, pues es bañarlos y luego, pues, en la alimentación, ¿no? Pues que ese no quiere, pues pásate al que sigue y el que sigue. Entonces, la alimentación, la verdad, exacto, es, si quiere comer, bueno, comió, y si no, pues... al que sigue, sí, así se pierde, es, porque ¿no? el tiempo pues, se pasa y... Cierto. Y hay que, las horas se pasan y se llega la hora de salida y es lo que sigue y el medicamento, y son muchas cosas que hacer para 10 pacientes que una sola enfermera pues no abarca. Claro, por supuesto. Sofi. Así es, en lo personal también me tocó trabajar en un asilo, y así como me dice mi compañera, así es. O sea, el tiempo no nos ajusta para atender a tanto persona adulta. Entonces, pues sí, el sueldo es muy bajo para empezar ahí, y pues los servicios no son los aptos para una persona de esa edad. No, pues yo creo que eso es algo que lo único que hace es ratificar que estamos viendo que no nomás es el gobierno, sino también los empresarios médicos o quienes tienen hospitales, pues no están tomando en consideración esto, ¿no? Y bueno, pues que quede ese mensaje. Para que vean más o menos un ejemplo, el director de los hospitales civiles comentaba que actualmente cuentan con más de 2.800 enfermeras, pero imaginemos el volumen que tienen de pacientes, ¿no? Entonces ellos calculan que requieren entre 700 y 800 enfermeras, pero cada año se acumulan, y ahorita que ni siquiera les paga la Secretaría de Salud, pues entonces ni siquiera van a poder pagar a estas 2.800 que ya están, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que vamos cada vez para atrás, ¿no? Bueno, algo que a mí me latería mucho compartirle al público y al auditorio es lo que veníamos platicando. Al ver esta situación y esta apatía por parte del gobierno, por parte de las instituciones, inclusive muchos empresarios o dueños de hospitales particulares que escatiman mucho, sobre todo en los ingresos que pueden ofrecer, en este caso al personal de enfermería, creo que viene una solución, y es el que podamos empoderarnos nosotros como pacientes, como familiares de algún paciente, y que podamos dar una solución. Estamos pensando nosotros el por qué no buscar que la enfermera, inclusive dentro del mismo hospital, pueda tener una enfermera la persona. Esto es muy costoso, consideran que se saldría de algo que sería demasiado oneroso para la familia que tiene un paciente internado. En fin, ¿qué me podrías comentar, Chela? Pues hay familiares que pues sí lo pueden pagar, porque la verdad el servicio de enfermería es costoso, pero es un servicio de calidad. Claro. Su paciente va a estar mejor atendido, va a tener pues
realmente el familiar lo va a tener a confianza, protegido, a que lo deja en buenas manos. Exacto. Va a tener una persona que va a estar al cuidado del paciente. Claro. Y hablando, por ejemplo, de una situación, Sofi, de lo que decíamos, yo lo veo muy positivo porque cuántas veces un paciente está en la parte del hospital, sale de su cirugía, y en cuanto pueden se dan de alta, sea porque ya no tiene crédito en su tarjeta de crédito o sea porque ya está bien, ¿no? Pero bueno, el caso es que lo sacan del hospital, llega a su casa y entonces, ¿quiénes los van a cuidar? Pues se supone que la familia, ahí está el pero problema, ¿no? la familia pues muchas de las veces tienen que trabajar, tienen sus labores, entonces es ahí donde ya viene el problema de que quién va a atender al paciente. Es cuando vienen ya pues se podría decir los problemas, complicaciones con el paciente, dependiendo de la cirugía o el problema que haya tenido. ¿Por qué? Porque no va a estar una persona ahí de cabecera. ¿Cierto? Entonces ya se contrata una enfermera particular y es más probable de que salga adelante y la familia siente el apoyo que nosotros mismos les vamos a brindar para que ellos hagan sus actividades. Yo creo que es todo, ¿no? Chela, Sofía, en el sentido que, por ejemplo, salen del hospital, se les dejan ciertas indicaciones, toma de medicamentos, en algunos casos requieren inclusive de estarle inyectando algún otro tipo de medicamento, ¿no? Salen pacientes con cirugía abierta, por ejemplo, herida abierta. Salen con canalizados, inclusive, que los tenemos que seguir pasando medicamentos intravenosos en casa porque realmente no hubo el dinero, como dice usted, para seguir pagando el hospital. Y ya uno sigue las indicaciones médicas dentro del domicilio y uno sigue con el paciente. Se le da continuidad. Continuidad. Y yo creo que esa es nuestra propuesta y lo estábamos platicando. Creo que sería algo muy bueno que, por ejemplo, ya, si no de todo el tiempo, pero posterior a la cirugía, ya se empezara a estar una enfermera de base, independientemente de que en el hospital haya el propio personal de enfermería. Porque ahí volvemos al punto anterior, tienen tanto trabajo que aunque les timbren y les timbren, pues nunca llegan, ¿no? Nunca llegan, y estoy hablando de hospitales privados, ¿no? Ya no digamos en los públicos. Pero nosotros tenemos mucha experiencia en esto, ¿verdad, Sofía? Que nos han dejado, hemos estado con pacientes en los mejores hospitales. Los mejores hospitales y nos dicen, inclusive nos han dicho las jefas de enfermera, no puedes mover al paciente porque es riesgo. Y nosotros pues no lo movemos, pero el paciente pide, como ya tiene su enfermera ahí y tiene más confianza con ella, quiere que uno lo mueva, uno lo bañe, no se dejan bañar de las enfermeras de la institución. Y ellos, la jefa va y nos dice, entonces a mí me pasó que me dicen, no la puedes mover porque tiene riesgo de caída. Claro, y les van limitando a ustedes sus acciones o el que quieran ver, o simplemente si el paciente tiene una necesidad, pues no se le puede cumplir, exactamente, ¿no? Yo creo que ese sería el punto, me pasó eso, que mi paciente quería el cómodo. Y pues no, le timbramos y dicen las enfermeras, permíteme que llegue el camillero. Y el camillero no llega, entonces mi paciente me dice, quiero el cómodo, entonces yo agarro, se lo pongo. Por supuesto. Cuando llega el camillero, pues ya ella ocupó su cómodo y me dicen, ¿pero por qué la movió? Porque ella tenía una necesidad que no podía esperar. Claro, no, y bueno, ahorita que regresamos del corte, sí me gustaría que insistiéramos más sobre este tema del paciente después de un problema quirúrgico o una intervención quirúrgica, pero que luego ya se va a su casa. Pero estamos viendo que esa es la parte todavía dentro del hospital y cómo ya se hace necesario tener a alguien que lo esté atendiendo. Vamos al corte, regresamos, vamos a hablar de ese paciente que ya lo operaron y ahora ya va a salir a su casa. Imagínense qué bronca cuando llega a su casa. Regresamos.